Buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos, amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Me imagino yo que se escucha bien, ¿verdad? Hasta allá atrás. Sí. Ok, perfecto. Porque a veces pienso que nada más aquí se oye, ¿verdad? Y alzo de más la voz, pues no debería. Ahora me veo menos. Pero bueno, quisiera empezar esta tarde a hablar acerca de otro personaje más. El día de ayer estábamos hablando de este hombre que le faltaba la luz, de este hombre que no podía ver, que estaba a la orilla de la calle y estaba mendigando, estaba suplicando. Este hombre se llamaba Bartimeos, no sé si recuerden, significaba hijo del digno, pero su nombre era muy contrario a la forma en que él vivía. Pero Jesús lo hizo de nuevo a él digno, de nuevo lo hizo a él valorado. Y así nosotros encontramos una serie de personajes en la Biblia, en los evangelios en particular, como es el caso de este hombre Zaqueo, ¿verdad? Está ahí en Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Quiero dar la bienvenida a cada uno de nuestros amigos que están entre nosotros, hermanos que no había tenido la oportunidad de verlos ayer. Qué bueno que están hoy en este día, sean bienvenidos, ¿verdad? Vamos a empezar entonces con la lectura. Dice el Evangelio según Lucas capítulo 19, versículo 1, dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es algo impresionante también nosotros cuando empezamos a estudiar y hablar acerca de este hombre Zaqueo. La mayoría de nosotros sabemos quién es Zaqueo, la mayoría de nosotros hemos cantado hasta ese corito, ¿verdad? De Zaqueo, cuando Jesús le dice: bájate de ahí. Y cantamos, ¿verdad? Y Zaqueo, contento del árbol, se bajó porque el Señor le había dicho. Pero vamos a ver algunas cosas en estos pasajes que quizás nos ayuden a ampliar más nuestra visión acerca de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, y detalles que harán que nuestro cristianismo, que nuestros amigos que están en este día escuchando, harán que su fe crezca más en Jesucristo. Porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio hace que las personas crean en el Señor Jesucristo. Y lo que el Señor Jesucristo hizo por este hombre, lo hizo también por ti y lo hizo también por mí. Primero vamos a hablar acerca de este hombre Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Bueno, la palabra de Dios dice que era jefe de los publicanos y que era rico. Algo que debemos de entender nosotros, que al decir jefe de los publicanos, él tenía varios hombres recaudadores de impuestos a su cargo. Ahora, estos hombres recaudadores de impuestos, estos hombres publicanos, eran considerados por los judíos impuros. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ellos tenían un constante contacto con los gentiles, ¿verdad? Por ejemplo, con los emperadores, con los gobernadores, con todos ellos tenían que tener mucho contacto con ellos,
y no respetaban tanto el sábado, y ellos trabajaban también en día sábado. Estos publicanos eran judíos, eran del pueblo de Israel, pero ellos se encargaban de hacer trabajos para los gentiles. Entonces imagínense ustedes cuál sería la situación de que si algún hermano entre nosotros es de Hacienda, trabaja para Hacienda. Y entonces, aparte de trabajar para Hacienda, ¿verdad? Nomás nos está examinando a ver qué tanto dinero hemos hecho y cómo lo hemos hecho, ¿verdad? Y va y luego corriendo y va y le dice a Hacienda, ¿sabes qué? Mira, ahí está fulano, él gana tanto, tenemos que cobrarle tanto. Y que Hacienda le diga, está bien, cóbrale eso, pero si quieres tú más dinero, cóbrale más si quieres. Y entonces, ¿cómo lo veríamos nosotros a esa persona dentro de la iglesia, ¿verdad? Que está abusando de los mismos hermanos y está tratando de sacar provecho de los mismos hermanos. Entonces, ahora véanlo desde el lado de los judíos, ¿verdad? Entonces, imagínense los judíos, a estos hombres publicanos no los tenían en muy buena estima, ¿verdad? Dice Juan el Bautista, miren, Lucas capítulo 3, versículo 13, cuando la gente está viniendo a Juan el Bautista, dice la palabra de su Dios que también venían estas personas. Entonces la recomendación que Juan el Bautista les dice el verso 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Pero ellos sabían, somos publicanos, ¿verdad? Sabemos lo que hacemos. Juan el Bautista les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y él dijo, no se vayan más allá, cobren lo que es justo, lo que el gobierno les ha ordenado, ni modo, si estamos bajo esa opresión, hagan su trabajo con justicia. Por eso dice así. Y miren, Mateo 5:46, lo que habla acerca de estas personas, el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, verso 46, acerca de los publicanos. Dice, porque si amáis, voy a leerlos del 43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego dice el Señor Jesucristo, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué quiere decir con esto? El Señor Jesucristo les está diciendo al pueblo, le está diciendo a los discípulos, que estos hombres publicanos buscaban su propio beneficio. Y nosotros los conocemos como personas egoístas, ¿verdad? Una actitud egoísta, ¿verdad? Que todo lo que yo pueda obtener para mí. Y este hombre, Zaqueo, era considerado de esa misma forma. Pero Zaqueo, por lo que vemos nosotros ahí en el capítulo 19 de Lucas, no era igual que todos los demás, ¿verdad? Dice el pasaje ahí, versículo 3, dice que él procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo estaba procurando ver quién era Jesús. Y nosotros podríamos decir, tenía interés. Bueno, pues hasta lo que vemos ahí tenía cierto interés. Pero si nosotros vamos más adelante, el capítulo 23, ahí mismo de Lucas, versículo 8, nosotros vemos a alguien más que está interesado en ver a Jesús. Dice el versículo 8 del capítulo 23, dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Entonces, si nosotros pensáramos, toda la gente que quiere ver a Jesús quiere hacer un cambio en su vida. Aquí está este hombre Herodes también. Él también se puso muy contento cuando le trajeron a Jesús. ¿Quién más? Mateo capítulo 4, verso 24. Evangelio según Mateo capítulo 4, versículo 24. Dice de la siguiente manera, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos,
por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hay muchas personas queriendo ver quién es Jesús. Por eso no es de extrañarnos que este hombre, odiado por los judíos, considerado inmundo, este hombre, jefe de publicanos, que tomaba de más de la gente, que él quisiera ver a Jesús. Mucha gente quería ver a Jesús. Muchas personas deseaban ver a Jesús. La gente se juntaba por montones para ver a Jesús, para escuchar a Jesús. Y muchos procuraban algún milagro o alguna sanidad para ellos, porque ellos habían oído hablar de Jesús. Muchas personas quieren ver a Jesús. Y la pregunta hoy es, ¿tú quieres ver a Jesús? ¿Tú quieres ver a Jesús? ¿Realmente quieres tener un contacto con Jesús? Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Lucas 19, que este hombre, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Pero dice el escritor del Evangelio, Lucas, dice, pero no podía a causa de la multitud. Él no podía ver quién era Jesús porque la multitud se lo impedía. La multitud no lo dejaba ver. Y esto parece ser un impedimento muy común aún en este tiempo. Hay una multitud de personas que no deja ver a aquellos que quieren ver a Jesús, no los deja ver a Jesús. Y nosotros podemos hablar de muchas personas, pero Lucas 17, versículo 1, fíjense lo que decía el Señor Jesucristo acerca de estos impedimentos visuales para ver a Jesús. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Dice, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dice el Señor, es imposible que no vengan tropiezos. Va a haber mucha gente con mal testimonio, con malas actitudes, con malas prácticas, con malos hechos que van a estorbar para que la gente que quiera buscar a Jesús, que diga, no, yo quiero aprender de Jesús, yo quiero ir a Jesús, y de repente diga, no, pero para ser como aquel que es cristiano, mejor no. Y entonces hay gente impidiendo que otra gente pueda ver a Jesús. ¿Por qué? Porque son malos ejemplos, son tropiezos para aquellas otras personas. Y así como Zaqueo no podía ver porque la multitud no lo dejaba, en este tiempo hay muchas personas que no pueden ver. ¿Por qué? Porque algunos que dicen ser cristianos están siendo tropezadero para ellos y no los dejan ver. Y no pueden ver a Jesús. ¿Por qué? Porque allí está estorbando ese mal testimonio que tenemos en ocasiones. Ahí está esas malas actitudes. Ahí están esas cosas que no queremos corregir en nuestra vida y están estorbando. ¿Para qué? Para que nuestros amigos, para que nuestra familia, para que nuestros compañeros de trabajo, ellos quieran ver a Jesús. Segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Hablando Juan, aquí inspirado por el Espíritu Santo, le dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bueno, ¿con qué quiero decir eso? Bueno, hay muchas personas engañando también. Aquí habla acerca de los que no creen que Jesucristo haya venido en carne, pero si nosotros salimos a la calle, muchos niegan otras cosas más y tratan de engañar a las personas. Y es triste, ¿verdad? Cuando uno quiere entregar una invitación, quiere entregar un folleto, y dice, no, ¿por qué? Porque muchos de ellos ya han sido engañados por otros. Y ya no quieren nada que ver con las religiones, ya no quieren nada que ver con la Biblia, no quieren nada que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque muchos los engañaron.
Y esos ahora impiden que esas personas puedan ver a Jesús. Otra cosa que dice el pasaje ahí en 19:3. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Dice, pues era pequeño de estatura. ¿Por qué el escritor de Lucas, del Evangelio según Lucas, nos da tantos detalles? Bueno, es para que nosotros podamos analizar y para que nosotros podamos aprender algo más, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la estatura? Su condición física para él era un impedimento. Quizás le impedía abrirse paso entre la gente y caminar y para ir a ver y acercarse quién era Jesús. Nosotros podríamos decir, en este tiempo eso no puede ser un impedimento. Nuestra condición física no creo. Pero nuestra condición emocional. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me veo yo delante de los demás? ¿Con qué condición voy para acercarme a Jesús? ¿Verdad? Hay muchas personas dicen, no, ¿cómo voy a ir yo ahí a ese lugar? No, yo he hecho muchas cosas, yo no puedo ir hacia Jesús. Y su condición no es una condición física, ¿verdad? Pero es una condición emocional que los hace sentirse pequeños para ir y presentarse delante de Jesús. Y hay gente que no quiere, ¿por qué? Porque piensan que han hecho las cosas más terribles que hayan hecho en la tierra y que no tienen perdón de Dios. No existe tal cosa. La sangre de Dios es tan poderosa, la sangre del Señor Jesucristo es tan poderosa que puede limpiar cualquier pecado. Si la persona se arrepiente de ese pecado. Porque si la persona no se arrepiente aún de una mentira, la sangre de Cristo no lo puede limpiar. Porque para limpiar se requiere arrepentimiento. Y es lo que Dios necesita. Ahora, mucha gente se cree en esa condición, ¿verdad? Porque no quieren arrepentirse. Y no quieren presentarse delante de Jesús. Se sienten demasiado pequeños. Para Dios no existe tal cosa. Dice el versículo 4, ahí 19:4. Dice que Zaqueo, corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y yo me pregunto, bueno, está este hombre, jefe de los publicanos, debe ser una persona inteligente, porque nadie tiene a su cargo personas si no puede manejar a las personas. Y lo más en este tipo de negocio, que es estar haciendo cuentas, estar contando dinero, haciendo evaluaciones y viendo que todo esté funcionando correctamente. Entonces, este hombre se observó a sí mismo y no se puso a llorar y a lamentarse que era muy pequeño y que no podía ver y que la gente no lo dejaba ver, y no se quedó llorando ahí en ese lugar, sino que él usó su mente y empezó a ver. Dijo, Jesús viene por esa calle, va a tener que pasar a fuerzas por este lugar. Oh, ahí está un árbol, ya sé qué voy a hacer, me voy a ir y me voy a subir arriba de ese árbol y ahí sí nadie me va a tapar la vista. Y Jesús va a tener que pasar por ahí. Él solo quería ver al Maestro. Él solo quería ver a Jesús. Era lo que él deseaba. Corrió, dice la palabra de Dios, corrió adelante y se subió a un árbol. Y ahí esperó a Jesús. Esperó que el Señor Jesús pasara por ahí. Ahora viene una pregunta para nosotros. ¿Se acuerdan que decía, ¿quieren ver a Jesús? ¿Queremos ver a Jesús nosotros también? ¿Queremos tener contacto con Él? Muchos de nosotros queremos ver a Jesús. Pero muchas personas no están dispuestas a hacer ningún sacrificio por ver a Jesús. Ayer hablábamos de este ciego. Cuando Jesús le dicen, ten confianza, el Maestro te llama, él se levanta y arroja la capa. Hizo un sacrificio para ir a la presencia de Jesús. Miren, Marcos capítulo 10, versículo 28. Marcos capítulo 10, verso 28. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Dice el apóstol Pedro, nosotros hemos hecho sacrificios por seguirte, Jesús. Hemos dejado todo. Lucas capítulo 8, verso 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahora, esta mujer estuvo dispuesta a hacer sacrificios también. Tuvo que caminar detrás del Señor, abrirse paso entre la multitud para llegar y tener contacto con Jesús. Pero ¿saben qué? Hay muchos que no quieren hacer sacrificios. Miren, aquí está este ejemplo de este joven. Marcos capítulo 10. Evangelio según Marcos capítulo 10, verso 21. Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, dice, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Algo le impedía a este hombre ir a Jesús. Algo le impedía a este hombre caminar hacia Jesús, su riqueza. ¿Y a ti qué te impide? Hace muchos años estaba estudiando con una hermana ancianita y la hermana juntaba a todos sus hijos y sus nietos en su casa y empezábamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y un día llegó de Estados Unidos una hija de ella y empecé yo a hablarle del evangelio. Y ella me dijo, no, hermano, dice, yo estoy buscando la verdad. Qué bueno, le dije, eso me gusta. Dijo, yo estoy buscando la iglesia verdadera. Qué bien, le dije, excelente. Le dije, ¿cuántas llevas? Me volteé a ver y dije, ¿cómo cuántas? Le dije, sí, le dije, si estás buscando la iglesia verdadera, ¿cuántas iglesias has visitado? No, pues ni una. Le dije, entonces, no estás buscando nada, le dije. En realidad no estás buscando nada, es un pretexto que estás usando, le dije. Lo que debes de hacer, mira, y te voy a decir esto, le digo, el domingo en la mañana levántate, te bañas, te cambias, dices, Señor, yo quiero ir a buscar tu iglesia verdadera, así dices nada más, y te vas a la primera iglesia que encuentres. Te reúnes ahí, te congregas, estudias tu Biblia y empiezas a ver lo que la Biblia dice con lo que los hermanos están haciendo. Si es lo que la Biblia dice, encontraste la iglesia verdadera. Si no, entonces te sales de ahí y te vas a otra iglesia, y te vas a otra, y te vas a otra, hasta que encuentres la iglesia verdadera. Un día me llamó, me dijo, hermano, ya la encontré, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Pero ya ella iba con un propósito. Ella realmente ahora sí estaba buscando la iglesia. Y así muchos de nosotros queremos encontrar a Jesús. Queremos tener una relación con Él. Pero no leemos la Biblia. No meditamos en su palabra. No hacemos las cosas que el Señor nos dice para que nosotros tengamos una relación con Él. No amamos al prójimo, no predicamos el evangelio. No cantamos alabanzas en nuestra casa, no enseñamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Y a veces tenemos el descaro de decir, hermano, es que yo no siento que Jesús esté. Pues claro que no está. Pues si no lo estás buscando. No estás tratando de tener una relación con Él. Para tener un contacto con Jesús hay que trabajar con Jesús. Hay que meditar en Él. Nuestros amigos que están hoy en este día, algo bueno hicieron en este día. Se dieron prisa. Se subieron a ese árbol y esperan ver a Jesús cuando pase por ahí. Mateo capítulo 18, versículo 20.
Mateo capítulo 18, versículo 20. Nos dice de la siguiente manera. Hablando el Señor Jesucristo, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús está aquí. Así como cuando Zaqueo está ahí arriba del árbol y pasa Jesús por ahí, estamos en la misma situación. Jesús está hoy en este lugar. Aquí está Jesús. Y como cristianos, nosotros queremos ver a Jesús en el cielo un día también. Cara a cara. Ahorita por fe, yo sé que Él está aquí. Por fe, yo sé que Jesús está aquí. Pero yo un día quiero verle en el cielo, cara a cara. Y hablar con Él. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que apresurarme. Yo tengo que reunirme con su iglesia cada primer día de la semana, cada día que la iglesia ha establecido, yo tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Jesús, y yo quiero estar donde está Jesús. Por eso corro, por eso me subo al árbol, porque Jesús pasa por ahí. Y Jesús está aquí en este día. Ser cristianos y no tomar ninguna acción para ver a Jesús nos convierte en peores aún que un publicano. Ser cristiano y un día no darme prisa, un día no apresurarme por venir y estar reunido con la iglesia, no me hace mejor que Zaqueo. Porque Zaqueo, siendo publicano, él corrió y se subió al árbol y esperó ver a Jesús. Qué vergüenza para nosotros que un día Zaqueo nos diga: tú eras cristiano y no corrías para ver a Jesús. Te quedabas en tu casa a gusto, te quedabas en tu casa tranquilo, y Jesús estaba allá donde están tus hermanos. Zaqueo quizás está haciendo mucho más que algunos de los que se dicen cristianos. De ese tipo de personas, de los que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: con el tal ni aún comas. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice el apóstol Pablo, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, dice, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, dice el apóstol, dice: con el tal ni aún comáis. ¿Por qué vas a irte a juntar y tener comunión con un hermano que ni siquiera quiere ver a Jesús? No tiene tus mismas intenciones. Dice también, dice: no erréis, las malas compañías, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. Y es algo que tenemos que entender. A veces habrá hermanos que no tienen las mejores costumbres. Y dice el apóstol Pablo: a esos evita. Evita a esos hermanos. Volviendo ahí a Lucas capítulo 19. Dice en el verso 5, dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo había hecho un buen trazo del recorrido del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Maestro pasó por ahí. Jesús pasó por ahí. Amigo que estás hoy entre nosotros, has hecho un buen trazo del recorrido del Señor Jesucristo. Jesús está hoy aquí en medio de nosotros y no está lejos. No está nada de lejos. Miren, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 27. Dice: para que busquen a Dios. Dice: si en alguna manera, dice, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de nosotros. Dice: y si en alguna manera
palpando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no está lejos de nosotros. Dios está hoy aquí en medio de nosotros. Miren lo que dice este salmo, hermanos. Salmos capítulo 51. Capítulo 51, verso 16. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y esta es la parte más hermosa del pasaje que se me hace. Dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia un corazón contrito. Dios no desprecia un corazón humillado. Y si nosotros vemos el relato en Lucas, nosotros podemos observar al Señor Jesús volteando hacia arriba. Volteando a ver a este hombre que tiene el deseo de ver a Jesús. No lo despreció. Aun y cuando era un publicano. Aun y cuando era alguien despreciado por el pueblo de Israel. Jesús no lo despreció. Y cuando yo veo este relato, hermanos, yo puedo imaginarme la cara de Zaqueo. Cuando Zaqueo está ahí todo emocionado, volteando hacia abajo, queriendo ver a Jesús, y que de repente lo ve y dice, ay, viene Jesús, ya lo voy a ver, y de repente que lo ve y que se detiene. Ay, qué bueno que se tuvo, puedo verlo mejor. Pero cuando voltea Jesús hacia Zaqueo, yo puedo imaginarme la expresión de Zaqueo de felicidad, de decir, Él me vio a mí. Él me vio a mí. Y yo creo que el Señor Jesús todavía en este tiempo debe estar recordando el rostro de Zaqueo. ¿Qué expresión tendría Zaqueo en ese tiempo? Jesús me vio a mí. Y nosotros podemos ver en la Escritura pasajes como ahí en Lucas 22, cuando el Señor... Lucas capítulo 22, vamos a leerlo, ahí está adelantito. Capítulo 22, verso 61. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuál sería la expresión de Pedro cuando voltea y ve que Jesús lo está viendo? Casi puedo ver la mirada de mi mamá, ¿verdad? Cuando estoy haciendo algo que ella me había dicho que no hiciera, ¿verdad? Cuando estaba pequeño y que había gente, mi mamá nomás me volteaba a ver y ya con eso yo sabía que iba a tener problemas más tarde. Y es la expresión de Pedro, ¿verdad? Donde Pedro con la pura mirada a Jesús le está diciendo, te lo dije. Te lo dije. Y eso sirvió para que Pedro se arrepintiera, para que Pedro llorara amargamente, para que Pedro más adelante no negara al Señor Jesucristo, sino que se parara delante de toda la gente y empezara a hablar acerca de Jesucristo. Pero cuando Jesús vio a Zaqueo, ¿qué pasaría con Zaqueo? Yo puedo ver a Zaqueo como en shock, ¿verdad? Así como se quedó paralizado. Se quedó pensando, Jesús me vio a mí. Pero entonces Jesús le dice, date prisa, desciende, ¿verdad? Hey, despierta, no te quedes ahí. Date prisa, desciende. Y cuando Jesús pasa por ahí y te llama y te mira, debes darte prisa a descender. No puedes quedarte ahí. ¿Por qué? Porque Jesús está llamándote. Dice el Evangelio según Mateo, capítulo 11. Capítulo 11, hablando del Señor Jesucristo, verso 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No se quedan ahí parados los violentos,
sino que ellos, dice, lo arrebatan. Cuando Jesús pase por ahí y que tú lo puedas ver y que escuches el llamado de Jesús, no te quedes ahí. Date prisa. Desciende. Jesús desea posar en ese momento en la casa de Zaqueo. Y para que esto suceda, Zaqueo tiene que bajar de ese árbol. Para que esto suceda, Zaqueo tiene que descender de ese árbol, tiene que abrir las puertas de su casa para que Jesús pueda entrar. Ayer hablábamos de este pasaje. Dice el Señor Jesús, he aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué dice? Llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Y yo me pregunto, hermanos, ¿por qué Jesús tiene que tocar la puerta y uno tiene que abrir esa puerta? Si nosotros nos ponemos a ver, Jesús es Dios. Dice Juan 1:1, y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Y dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús, en Génesis 1, nosotros vemos a Dios, hágase la luz y la luz se hizo, hágase esto y esto se hizo, y hágase y hágase y hágase. Y todo se hizo con el poder de su voz, con el poder de su palabra. Pero aquí yo veo a un Dios todopoderoso, a un Dios omnipotente, un Dios que puede hacer todas las cosas, que tiene que tocar y que uno le tiene que abrir. Hubo un tiempo allá en Ojinaga que los soldados no tocaban. Ellos entraban a la fuerza. ¿Por qué Dios, siendo todopoderoso, hermanos, tiene que tocar y uno tiene que abrir? Para entrar a tu vida tenemos que abrirle la puerta. ¿Por qué? Porque Dios te valora. Porque Dios te respeta. Porque Dios, aun siendo omnipotente, Él quiere que tú tomes esa decisión de si lo dejas entrar o no lo dejas entrar. Dice Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya hizo su parte. Él ya puso todo sobre la mesa. ¿Para qué? Para que nosotros solamente abramos la puerta. Zaqueo descendió de ese árbol y no descendió, ay, pues ahí voy. No, dice la palabra de Dios que él descendió a prisa. Y él recibió gozoso al Señor, siendo él jefe de los publicanos, siendo él una persona muy rica. Era de esperar que él ordenara. Él ordenaba a sus publicanos, él ordenaba a la gente, a sus criados, él daba órdenes. Pero hoy Jesús le dice, date prisa y desciende. Y Zaqueo desciende a prisa y le recibe gozoso. Ya no era ese mismo Zaqueo que subió a aquel árbol. Era un Zaqueo diferente. Y era un Zaqueo feliz. Porque él solo quería ver a Jesús. Y ahora Jesús va a entrar a su casa. Y yo puedo entender a nuestros amigos en este día. Quizás algunos solo venían a escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero hoy saben que Jesús está aquí. Y que puede entrar a su corazón. Y que puede hacer morada en su vida. Y hacer cambios en su vida. Y eso debería de darnos mucho gozo. Cristo hace cambios en la vida de las personas. Y no necesitamos dar testimonio de nosotros mismos. Nuestra vida es un testimonio. Cuando eres sellado por el Espíritu Santo, cuando tus pecados son borrados en las aguas del bautismo, tu vida ya no es igual. Ya no es igual. Me ha tocado bautizar a algunas personas y cuando salen del agua y que les doy un abrazo ahí luego les digo yo, nuevecitos. Esa es la condición cuando salimos de las aguas del bautismo por obediencia. Estamos sin ni un solo pecado. Estamos nuevecitos, ¿verdad?
Hechos capítulo 2, verso 37. Está el apóstol Pedro, ahora no le dio vergüenza hablar por el Señor Jesús, está hablando y les está diciendo que ustedes fueron aquellos que crucificaron. Dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos matado al Hijo de Dios. La única esperanza que había para nuestras vidas, hemos dado muerte. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no es igual la cosa. Ya no somos las mismas personas. Filipenses 1:21 para los que están anotando. Ya para terminar, los hermanos de esta localidad han preparado las cosas. Los hermanos de este lugar han trazado una ruta por la cual Jesús está pasando. Los hermanos han hecho sus arreglos. Han tomado la decisión de reunirse cada día, casi por una semana, a la misma hora, en el mismo lugar y con el mismo propósito de que se hable de la palabra de nuestro Dios. Jesús va a estar aquí en este lugar. Jesús está aquí en este lugar hoy, estuvo ayer. Mañana también va a pasar por aquí. Y habrá una oportunidad más para escuchar la palabra de nuestro Dios, para abrir nuestro corazón y que Jesús entre a nuestra vida. Han preparado un lugar donde puedes venir y escuchar las palabras de Dios, para que tu corazón vea a Jesús, para que veas con los ojos y escuches con los oídos lo que Dios tiene para ti. En cuanto tomes la decisión, debes bajar de ese árbol a prisa y debes de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, debes confesarle como Señor y Cristo, ser bautizado para el perdón de tus pecados, para que Cristo entre a tu casa y more en ella. Todo está listo para ayudarte y hacerlo al instante. Así como Zaqueo, date prisa en descender. A mis hermanos, sigamos como Zaqueo. Él descendió gozoso porque Jesucristo iba a entrar a su casa. Jesús ya está en nuestro hogar. Jesús ya está en nuestro corazón. Sigamos con ese gozo que sintió Zaqueo por recibir a Jesús en su casa. Somos una prueba viviente de que Dios cambia a las personas. Así como cambió a Zaqueo, que estuvo dispuesto a dar la mitad de sus bienes. Estuvo dispuesto a recompensar a aquellos que hayan sido estafados o defraudados. Ese es el cambio que Jesús hace en nuestras vidas. Dice el verso 7 de Lucas 19:7 para terminar. Dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, ya otro Zaqueo, dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a este lugar porque hay almas perdidas. Y Él vino a buscarte a ti. Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano tenga preparado. El que guste estar de pie para entonar el número